Carlos Poli la orden. Ya se juega. Guaraní General Caballero, aquí Deportivo Sports. Hay córner, viene el centro. A ver cómo aprovecha la pelota parada del equipo de Víctor Hernay. Le pega Mansur. Va el turquito. Centro de Mansur. La eleva Mansur de cabeza. ¡Gol! De Guaraní, del conjunto legendario. Barbosa atropelló, cabezazo imperial. Temprano, muy temprano, cuando esto comenzaba. Centro preciso de Agustín Mansur para que Barbosa atropelle, cabezazo hacia el vertical derecho. Vean ustedes esperando el Kaiser. Alcides que va, busca el segundo Guaraní. Se viene Benítez, busca el centro, va. Centro de Benítez, de cabeza John Jairo. ¡Gol! 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 De Guaraní. Y aparece Rodríguez, el segundo del legendario. Velocidad, precisión, intenciones claras dentro del campo de juego. Qué cambio de ritmo de Benítez para escalar sobre este costado acá. La acción de Alcides. Y así Guaraní llegó al segundo. El centro al área para que de cabeza busquen la conexión con Rodríguez, que pone el segundo. ¿Sobre cuánto? Sobre 15 minutos de este primer tiempo. Ataque, velocidad, contundencia. Guaraní es el puntero del clausura. Teo más, sigue Arce contra el Maidana. Centro de Teo, llega Sánchez, exigido al medio. Se queda Pérez con esa pelota. Este avance sí fue muy bueno porque Teo Arce tuvo la claridad suficiente como para poder mandar la pelota con dirección al área. 1,86 m para el delantero de 35 años. Maidana, muy sentido. A ver, también el jugador Richard Cabrera. Y Cabrera ya está amonestado. Pero hay que ver si fue Ayrton o si fue Cabrera quien chocó contra Maidana. Muy sentido Maidana, van con todos los médicos a ver. Sí. A ver. Sí, a Cabrera le duele y le creo porque él chocó muy mal. Ojo con Cabrera, Ay, ay, ay. Bueno, chicos, lo de Cabrera es grave. Mansur pidió Esto agua es para él. fuertísimo, muchachos. La rep acá de verdad porque... Impactante. Sí. Que termines con la roja. Y ahí está el momento de la exhibición de la tarjeta roja. ¿Y para más es roja directa, Freddy? Sí, roja directa. No es que iban a... O sea, pretendían hacer la variante, pero finalmente lo echaron. Aquí está Maidana. ¡Maidana! Guillén al córner. Alexandro Maidana. Qué lateral, qué jugador. Maidana se animó y buscó el arco. Bueno, a Guaraní le ha venido redondo el negocio que terminó haciendo a principios de este torneo, porque la explosión de Maidana es tan buena que a día de hoy vos me preguntás y es el mejor en su posición dentro del fútbol paraguayo. El disparo que se había desviado también levemente en Miller Mareco. Va jugando Sánchez, arriba la pelota. A despejar, la quería Rodríguez. Silvio, le pega Silvio. ¡Silvio! Torales buscó el arco encima del travesaño. El remate del mediocampista del rojo mallorquino. Saque lateral. Va Guaraní por el tercero. Benítez de zurda pega en la parte externa de la red. Tocando el ecuatoriano Mansur. Juega Mansur. Sánchez. Va John Jairo. Sigue Sánchez. Gira Ramírez. Va trabando. Gana Ramírez. Define Ramírez. Al medio. Lo han tocado. Penal. Penal para Guaraní. Infracción contra el Kaiser Ramírez. Penal para el conjunto legendario. Y es lo que tiene, es muy rápido, es desequilibrante, se te mete en cualquier lado. Entonces terminan haciendo contacto con él de manera indebida. Vean ustedes la manera en la que termina robando primero la pelota y ya después a la carrera intenta hacer ese control, la salida desesperada de Guillén. Mirando el arco, toma distancia, va Derlis Rodríguez. Guaraní por el tercero. Rodríguez, va Derlis Rodríguez. ¡Gol!
13 minutos del segundo tiempo. Amplía la ventaja el conjunto legendario. El aborigen en la cima del Clausura. Y Octavio también uno de los convocados. Así es. Pase corto y va con peligro General Caballero. ¡La cruzan! El tiro que termina fuera. Este avance sí fue bueno, en profundidad. Miller Es el que termina metiendo la pelota El viernes contra Luqueño, ¿verdad? en Itagua. Sí. Rodríguez arriba, pica Torales, va Torales, gana, está, viene. ¡Gol! 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 De Guaraní, del legendario, del indio. Amigos de Tigo Sports, apabullante Guaraní. No tiene piedad el conjunto legendario, acostumbrado a golear rivales, ya lo gana por 4-0 y así Torales la llevó con el pecho y definió, pone el cuarto aquí en la Arboleda, se va a repasar la posición, lo cierto es que por ahora lo gana Guaraní por 4-0 y no le tiene piedad a General Caballero. Cuando Carlos Polverites, amigos del fútbol, marca el final del partido aquí en la Arboleda. Guaraní goleó, Guaraní ganó y es el nuevo puntero del Clausura. Festeja la raza acá en la Arboleda, en Santísima Trinidad. Tenemos un nuevo puntero en este campeonato Clausura. Guaraní llega a la línea de los 22 y de esta forma se posiciona en lo más alto